Bien. Ay, a ver, ¿cómo? Escuché unas vocecitas angelicales por ahí. ¿Cómo están? Muy bien, qué lindo escuchar a los niños. ¿Se van a portar bien? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Con mucho calor hoy? Saludos a los que están conectados, si hay algún conectado, si se va a conectar o si lo ven después. Saludamos desde acá, desde la casa MDB San Martín. Amados, realmente venía hace tiempo en mi corazón el deseo de hablar de un tema y el lema de este año, como todos hemos visto, dice que es camino de perfección, destino de libertad. Y pensando en el lema, venía a mi mente también lo que el apóstol Juan Balistri habló el domingo, acerca de, me confirmó el tema de la perspectiva. Titulé a este mensaje Camino de perfección, viviendo bajo la perspectiva divina. Y realmente el apóstol Juan habló, escuchamos el domingo que él habló acerca que todo el problema del hombre está en el Génesis. Habló acerca del Génesis 1, Génesis 2. Y ahí en esos dos capítulos está bien claro como él expresó la perspectiva divina y la perspectiva humana. En Génesis capítulo 1 comienza el capítulo hablando de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la narrativa desde la perspectiva divina. Y nos encontramos que, bueno, en el capítulo 1, la creación de todas las cosas, la creación del hombre, la creación, como él explicaba, que en el capítulo 1 Dios vio a Eva, ¿sí?, en Adán, porque Dios los vio a Eva y Adán en uno. Y en el capítulo 2, ¿sí?, vemos en la narrativa que dice... empieza el versículo primero del capítulo 2 y dice después, dice que el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, es decir, en el 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el capítulo 2, terminando, el versículo 4, perdón, dice el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Es decir, ahí comienza la perspectiva humana. Y como decía Juan, que el apóstol Juan Balistreri, que ahora ya no se ve uno solo, sino que ya empieza a entrar en escena los dos, hombre y mujer. Y de ahí viene todo lo que él explicó acerca del problema, el único problema que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, con respecto a la perspectiva, hay muchas definiciones de perspectiva. Hay definiciones de perspectiva en la parte técnica, los que son técnicos, como es el pastor, va a entender mucho mejor lo que es una perspectiva, pero hay perspectiva en definiciones psicológicas, hay perspectiva en definiciones económicas, hay perspectiva en definiciones holísticas, hay definiciones de perspectiva. Ahora yo quiero que juntos veamos una imagen, que cuando vi la imagen me sirvió para aclarar o vislumbrar algo de cómo nosotros influye en nosotros la perspectiva. Fíjense en esta imagen, que esto es un edificio en un primer piso aparentemente, o puede ser un segundo, bueno, cada cual asignele el piso que quiera. Pero fíjense que este hombre está ubicado al principio y a continuación hay un montón de ventanas, ¿sí? Ahora fíjense que las ventanas tienen el mismo tamaño, forma y color. Quien diseñó el edificio, como todos sabemos, va a hacerlo con el mismo tamaño, forma y color. Sin embargo, si nosotros nos colocamos en la posición donde él está y miramos para el punto final, pareciera como que las ventanas disminuyeran el tamaño, parecieran más chiquitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos alejando cada vez más de la última ventana. Ahora vamos a la otra diapositiva. Fíjense en que este es el edificio.
¿sí? Fíjense que acá se ve con claridad, desde otra perspectiva, que todas, ¿sí?, tienen el mismo tamaño y el mismo formato. Entonces, fíjense qué importante es la perspectiva en la vida. Porque de acuerdo a cómo es nuestra perspectiva de la vida, es como vamos a ver las cosas. Por eso es que Dios lleva al hombre a que pueda analizar y evaluar desde qué perspectiva está dirigiendo su vida. Si desde la perspectiva divina o desde la perspectiva humana. Fíjense que gracias a las perspectivas en la parte técnica, los seres humanos pueden observar la profundidad y la altura, la distancia entre objetos, entre un objeto y otro objeto, la variedad en la tonalidad del color. Eso gracias a la perspectiva, la importancia de la perspectiva. Por eso es que Pablo pedía, cuando le escribía la carta a los Efesios, que su oración era que fueran abiertos los ojos del entendimiento, es decir, que tuvieran la perspectiva divina para que pudieran entender, juntamente con todos los demás santos, fíjense, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, perspectiva, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, mi ruego es que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, de cada uno de aquellos que se llaman hijos de Dios, para que puedan conocer en forma corporativa cada uno la perspectiva divina, que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. El único problema que tiene el hombre, que bien se expresó el domingo, que nosotros tenemos manifestaciones de muchos problemas, pero hay un solo problema que tenemos, es caminar fuera del diseño, no dejarnos guiar por el diseño divino. Por eso es que Dios nos lleva a replantearnos cuál es nuestra perspectiva de la vida, porque problemas vamos a tener mientras que habitemos debajo del sol y habitemos este cuerpo, vamos a tener muchas dificultades. Pero si tenemos bien en claro que el único problema tuvo una sola solución, que fue la vida de Cristo, a nuestro favor, para poder reconciliarnos con el diseño eterno, para poder mostrarnos los planos de ese diseño. Entonces ahí encontramos el eje. Miren, es tan importante la perspectiva para Dios, que Dios siempre está queriendo que nosotros veamos que su perspectiva es totalmente distinta a la nuestra, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Señor se le presenta al profeta Ezequiel, dice la Biblia en Ezequiel, que Él lleva al profeta y lo mete, fíjese, que lo mete al profeta en medio de un valle de huesos secos. Es decir, es el mismo Señor que lo lleva a esa situación para poder hablar con el profeta y poder, conversando con el profeta, ver qué perspectiva el profeta tenía en cuanto a Dios y a lo que Dios podía hacer. Y en ese momento, en ese pasaje, dice que Dios le pregunta, hijo de hombre, fíjense, como nos pregunta a nosotros, ¿no? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le quiere decir el Señor? Ezequiel, yo quiero saber cuál es tu perspectiva sobre esto que estás viendo. ¿Y qué le dice Ezequiel? Yo no lo sé, tú lo sabes. Y entonces el Señor ahí le dice, profetiza, háblale a esos huesos. Di, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Acá Dios le está mostrando a Ezequiel el poder de la perspectiva divina, que hace que la muerte responda. Fíjense qué importante, amados, es poder vivir bajo la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva es totalmente opuesta a la de Dios. Fíjense,
Donde nosotros vemos desierto y que no hay salida, Dios dice que abre un camino. Isaías 43:19 dice, abriré camino en el desierto. Donde hay sequedad, Dios dice que va a haber ríos. Dice, y ríos en la soledad, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad. Fíjense que nuestra perspectiva es muy distinta a la de Dios. Donde yo veo que estoy en un desierto, Dios ve la posibilidad de abrir un camino. Donde yo veo sequedad, Dios dice, yo tengo una perspectiva de ríos de agua viva. Cuando uno ve, como el salmista, lamento, dice el Señor, que Él cambia el lamento en danza. Fíjese la perspectiva de Dios. Donde yo veo muerte, Él ve vida. Donde yo veo que siempre como este sistema, la perspectiva de este sistema que siempre está estimulando a nosotros a ganar, ganar. Siempre ganar, 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 ganar. Está mal visto el perder. Y Dios me dice que para ganar debo perder. Que el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Fíjense que el Señor dice que el grano de trigo si no muere no puede llevar fruto. Es decir, la perspectiva divina no tiene nada que ver con la perspectiva mía. Según mi perspectiva, siempre es mejor recibir. Según la perspectiva divina dice, ¿qué? ¿Qué dice? Mejor es dar que recibir. Según mi perspectiva, mejor es ser enaltecido y que todos me honren, mientras que en la perspectiva de Dios dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La perspectiva de Dios es opuesta a la de los hombres. En mis perspectivas, primero yo, segundo yo, tercero yo. En mi perspectiva, primero voy detrás de mis prioridades para tener mi propia realización y después todo lo demás. Y el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La perspectiva divina va en oposición a la perspectiva humana. Por eso el problema, el único problema que el ser humano tiene es que no ha entendido la perspectiva divina y por eso no se ha ajustado a diseño. En la perspectiva humana, todo lo que atrae mis sentidos, vale la pena ir detrás de ellos. Vale la pena gastar mi tiempo, vale la pena gastar mi energía y vale la pena gastar mi dinero. Bajo la perspectiva divina dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque eso no está dentro de mi perspectiva. Porque yo no miro lo que mira el hombre, pues el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, bajo su perspectiva, pero yo miro el corazón. Por eso, amados, para caminar en este camino de perfección que nos lleva a un destino de libertad, que lo creo, gloria a Dios, camino de perfección significa que vamos siendo perfeccionados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y por oír a Dios y por oír lo que Él ha diseñado para nosotros. Dios dice en su palabra que el único problema que nosotros tenemos, en el cual Él no puede hacer nada, es cuando nosotros vivimos bajo nuestra propia perspectiva, fuera de su diseño. Fíjense el caso de Job. En el caso de Job, el relato dice que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta característica de Job no lo dijo su mamá. Vieron que las mamás siempre decimos nuestro hijo es el mejor, nuestro hijo es el mejor, nuestra hija es la mejor. Esta característica de Job lo dijo Dios. Y se lo dijo al mismo Satanás. ¿Sí? Esta era la característica que tenía Job delante de los ojos de Dios.
Ahora, cuando entra en escena Satanás delante de Dios y pide por Job, Dios permite, ¿no es cierto?, que Satanás toque los bienes de Job, toque la familia, pero que no lo toque a él en cuanto a muerte. Y cuando pasa todo lo que nosotros sabemos que pasó en la vida de Job, dice la Biblia que Job, por tener la perspectiva correcta, por tener la perspectiva de que Dios es un Dios bueno, dice que cuando le vino todo eso, él adoró. Porque solo podemos adorar a Dios cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta, que lo que me está pasando, Dios tiene bajo control. Fíjense que lo que le pasó a Job fue tan difícil porque en poco tiempo perdió todo. Pero lo más difícil es que aquel a quien él amaba y conocía, sabía que estaba en escena. Ahora, él pudo ver a Dios y sostenerse en Dios en cuanto a que entendió que Dios tenía un control y que Dios es bueno. Y cuando a nosotros nos pasan cosas que no nos gustan pasar, difíciles, que no podemos entender, solo vamos a poder adorar al Señor y mantenernos fieles al Señor sin culpar a Dios si tenemos la perspectiva correcta. Y entendiendo que si pasa lo que pasa, Dios está en control. Fíjense, amados, que Job, cuando sufre lo que sufre, y es lo que a veces nos pasa, Job estaba ignorando el mundo espiritual que estaba pasando. Job no tenía ni idea que Satanás había pedido por él. Job no tenía ni idea del diálogo que tuvo su Señor con Satanás. Y cuando a nosotros nos pasa algo, amados, ni vos ni yo sabemos lo que en el mundo espiritual está pasando. Por eso nos tenemos que sostener en la perspectiva divina. Como dijo en el Salmo Asaf, el músico, Dios es bueno. Esa es la perspectiva correcta. Dios es bueno y Dios tiene pensamientos de bien para mi vida. A medida que Job fue viviendo los días, donde tuvo situaciones complejas, los días iban pasando, la enfermedad iba durando, los amigos vinieron y estuvieron 7 días sentados al lado de él sin hablarle, después empezaron a culparle de que algo habría hecho para estar así. La perspectiva de Job fue perdiéndose. Y entonces fue cayendo en una situación entendible humanamente. Y dijo, maldigo el día que nací. Y una de las cosas que él anhelaba era poder hablar con Dios. Que Dios le diera una explicación de qué estaba pasando, porque él no entendía el sufrimiento que estaba viviendo. Y luego el Señor le sale al encuentro y habla con Job. Y ahí Job vuelve nuevamente a recobrar la perspectiva. Porque saben, amados, no hay peor cosa que no oír a Dios. Cuando vamos viviendo los días en nuestra perspectiva humana y no oímos al Señor, no tenemos quien nos sostenga. Job volvió a recobrar la perspectiva porque escuchó a Dios. Lo que él anhelaba era que Dios le hablara, aunque lo que Dios le dijera fuera duro, porque Dios fue duro con Job, pero le estaba hablando su Señor. Entonces, en medio de este camino de la perfección, donde nosotros vamos a ser perfeccionados, dice que nosotros somos los pámpanos y que nosotros, para que demos frutos, el Señor nos tiene que limpiar. Y para limpiar, el Señor muchas veces nos tiene que pasar por procesos de sufrimiento. Pero en ese proceso de sufrimiento, nosotros nos tenemos que sostener, amados, en la perspectiva de Dios. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Es un nuevo año que comenzamos, llenos de expectativas, ¿no es cierto? Llenos de anhelos de que nos pasen cosas buenas. ¿Quién anhela que le pasen cosas malas? No. ¿Quién anhela que le pasen cosas malas? Nada. ¿Quién anhela que le pasen cosas buenas? Todos.
Eso bueno que vos anhelás nunca va a superar lo que Dios anhela para tu vida. Por eso que si nosotros oímos al Señor, si nosotros entendemos su diseño, si nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué diseño has trazado para mí en el cual yo colabore con ese diseño? ¿Se acuerdan que hablamos de colaborar con la edificación, colaborar con los planes que Dios tiene? Porque Dios, aquel que ve su diseño, el Señor se garantiza en que va a estar con él fortaleciéndolo. El Señor no te va a dejar sin consuelo. Quizás el Señor te sane porque está en su diseño sanarte. Pero si el Señor no te sana, el Señor está comprometido a consolarte en forma extraordinaria. Esas son las evidencias de alguien que vive en la perspectiva divina. Habrá una consolación, un poder y una fortaleza que supera todas tus perspectivas y expectativas, porque no va a venir de ti, sino que viene del Señor de tu vida. Entonces, todo aquello que este año nos depara, que solo el Padre sabe en su divina voluntad, pero si tú entiendes que los pensamientos de Él son para tu vida buenos, pero si tú estás caminando en el diseño, entonces verás su obra, verás cómo Él va haciendo lo que Él prometió, porque Él está buscando que sus hijos resuelvan el único problema para lo cual Cristo vino, que es reconciliarnos con su diseño eterno. Por eso, amados, no podemos vivir bajo nuestra perspectiva, porque si vivimos bajo nuestra perspectiva, hay un solo resultado. Hay un solo, que nosotros vamos a vivir de problemas en problemas. Porque cuando nosotros vivimos en el Señor y en su perspectiva, aún los problemas que tenemos, porque no todos son provocados por nosotros, a veces son provocados por otros, entraremos en la paz del Señor, en el reposo del Señor, en la paciencia del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está buscando de su iglesia? Caminar bajo su diseño, reconciliarnos con su propósito eterno. Por eso, amados, ¿qué perspectiva tienes de tu vida? ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿La estás viendo como Dios la ve? Fíjense que en Génesis, cuando Adán y Eva pecó, quedó bien claro cuando se explicó el domingo, que cuando el Señor le hace una pregunta, era una oportunidad para que ellos se arrepintieran. ¿Dónde estás? Y cuando el Señor le preguntó dónde estás, no era porque no sabía dónde estaba, sino que era una oportunidad para que Adán dijera, estoy errado, he pecado. Amados, el Señor nos dice, ¿dónde estás? ¿Qué perspectiva tienes? Porque las preguntas de Dios no son para condenarnos, son para que nosotros nos digamos la verdad. ¿Vieron ustedes cuando nosotros, un hijo desobedece o hay una situación matrimonial y uno va con la pregunta? La pregunta tiene como propósito que la persona pueda decir la verdad. ¿Qué hiciste? Menos los perros, porque los perros yo les digo, ¿qué hiciste? Y no me van a contestar nunca. Cuando se porta mal, ¿qué le dice uno al perro? ¿Qué hiciste? Pero ellos no hablan. ¿Pero qué hacen? ¿No? Es como si entendieran el tono de voz. Pero cuando uno hace una pregunta al otro, como diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? La idea es que esa pregunta es la oportunidad para que la persona pueda decir la verdad. Y Dios esperaba de Adán y Eva. ¿Se acuerdan también cuando Ananías y Zafira, que fueron llamados por los apóstoles y los llamaron y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Y ellos qué hicieron? Dijeron media verdad, que media verdad es una mentira.
Siempre, amados, cuando el Señor nos está preguntando algo, no es porque Él no sabe lo que hay en tu corazón, Él lo sabe. Lo que pasa es que es una oportunidad que Dios nos da para que nos reconciliemos con su diseño y con su propósito eterno. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que en este año de vida que Él nos da, esta gracia maravillosa de estar vivos, amados, podamos ver nuestra vida bajo su perspectiva. Podamos ponernos de acuerdo con el Señor. Que el Señor Jesucristo nos reconcilió para que podamos recuperar el diseño. Para que tú puedas ver y yo pueda ver, podamos ver como Dios ve. Dios te dice, no siempre hay que ganar. Para ganar vas a tener que perder. Para vivir vas a tener que morir. Para recibir vas a tener que dar. La perspectiva divina es la eterna. Es la que el Señor quiere que nosotros, por la naturaleza que el Cristo nos habita, vivamos en ella. Por eso, como pueblo, como casa, el Señor te está invitando. Yo no sé cómo ha sido tu semana, no sé los pensamientos que has tenido, pero yo sí sé que cada vez que nos reunimos es santa convocatoria. Cada vez que nos reunimos, Dios habla. Cada vez que la palabra es abierta, el Señor es una oportunidad más que te está dando para decir, hijo, hija, tengo pensamientos de bien, esta es mi perspectiva para tu vida. Quiero que te ajustes a diseño. Quiero que te ajustes a mis planos. Quiero que oigas mi voz para que vuelvas a esa perspectiva que desde la eternidad yo he trazado para ti. Que examines tu perspectiva, que examines el resultado de ese camino, de esa perspectiva. Y que a medida que nosotros, fíjense que a medida que nosotros nos acercamos y acortamos la distancia de lo que estamos observando, vemos con mayor claridad. Cuanto más lejos tenemos el objeto, por más que tenemos una perspectiva que nos permite ver, cuanto más lejos está el objeto, menos podemos definirlo. Pero cuanto más cerca lo tenemos, más lo podemos definir y conocer. Cuanto más cerca estés del Señor, cuanto más intimes con el Señor, entonces sus planos para ti van a ser fáciles de interpretar. Vas a poder saber que lo que te está pasando obra para bien. Vas a poder saber que lo que está pasando, tú lo estás sufriendo, lo estás viviendo, que en el mundo espiritual algo está pasando, pero Dios está en escena. Dios está interviniendo a tu favor y a mi favor. Pero para eso debemos oírle a Él, intimar con Él. No debemos querer entender a Dios. A Dios tú no lo vas a poder entender, ni yo nunca, porque Él es Dios. Solo tenemos que pedirle a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder oír su voz, para poder ver su diseño y para ser obedientes a su plano. Hay un plano trazado para tu vida en este año 2025. Oramos al Señor para que te sea revelado el plano, el diseño. Y terminado este año, que si bien sabemos que Dios habita la eternidad, pero el periodo cronológico nos sirve para hacer balances, para hacer evaluaciones de cómo lo hemos vivido. Puede ser un año donde vos digas, Señor, he caminado en obediencia bajo la perspectiva tuya, conociendo tu diseño eterno para con mi vida, colaborando con ese propósito maravilloso, porque tú me has llamado desde la eternidad, tú me has visto desde el vientre de mi madre y antes de que fuera concebido, tú ya me viste. Y en ese diseño estoy, en ese diseño camino, hablo a mi alma, la llevo a gobierno, la pongo bajo el gobierno de aquel que todo lo hace bien y perfecto. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por preguntarme todo el tiempo para que yo pueda tener la oportunidad de venir a ti y decir, Señor, acá estoy. Vuelvo al origen, al principio, de donde salí. Vuelvo a ti, Señor, a la casa del Padre.